A esa hora de la noche, la noticia es que el presidente Martín Vizcarra habría aceptado la renuncia de Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, y de Carlos Brus, ministro de Vivienda, ambos cuestionados por diferentes temas. Estamos, como dije, con el premier Salvador del Solar, aquí en Día D, para hablar de este y otros temas. Premier, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Le agradezco la deferencia de venir a hablar de este y otros temas aquí en Día D, porque empecemos con este. Ya en su momento le habían preguntado si iba a prescindir de los servicios de Carlos Brus. Y usted había dicho que siendo una investigación preliminar no encontraba motivos ni razones para pedir su renuncia. ¿Qué los ha hecho cambiar de opinión? En el caso de Carlos Brus, empecemos por él. Hemos venido trabajando en este mes que hemos cumplido como equipo en el gabinete, tratando de sacar adelante varias cosas en un contexto complicado. Creo que todo el país lo sabe. En este contexto hemos tenido que lidiar con una crisis que ya venía extendiéndose en el tiempo antes de que llegáramos, y una crisis compleja que se complicó todavía más con la detención por el Poder Judicial del presidente de la comunidad Fuerabamba, que nos dejó sin interlocutor y complicó mucho las cosas. Creo que hemos hecho un trabajo delicado, consistente, apostando por el diálogo y consiguiendo encauzar ese tema, de forma que en este momento tenemos liberadas las vías. Es una muy buena noticia que no nos hemos detenido en considerar en su importancia. Es muy Quiero hablar importante. de las Bambas y del mensaje del presidente también, porque hizo referencia al tema, pero confírmeme, ¿Carlos Brus es parte de su gabinete o ya no lo es? Quiero llegar a eso porque quiero que se comprenda que, habiendo conseguido esto que es tan importante de que esta crisis sea superada, este fin de semana hemos comenzado a trabajar para ver muy bien qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los obstáculos que tenemos en el camino. Entonces, tenemos a dos ministros que están cuestionados políticamente y dos ministros que tienen una defensa para sus casos, pero que no nos podemos dar el lujo de que dediquen parte de sus energías a defenderse, porque son dos ministros cruciales, dos ministros muy importantes que hacen un gran trabajo. La ejecución pública depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Vivienda en muy buena medida. La reconstrucción depende en muy buena medida de estos dos sectores. ¿No se demoraron mucho cuando ya les reclamaban, apenas salió el tema de Carlos Brus, que dé un paso al costado? Y en el caso de Edmer Trujillo, 17 personas muertas en una cochera que funcionaba como terminal con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Creo que se trata de dos temas delicados, pero que es muy importante que los veamos en su contexto. Estábamos en un contexto de una crisis delicada, a la que hemos estado dedicados como equipo y también personalmente. Ahora que esa crisis está controlada y que está absolutamente encauzada, lo cual es una buena noticia, hemos evaluado la situación. Hemos conversado con los ministros, he conversado personalmente con los ministros largamente, hemos evaluado opciones, y ellos, en un gesto que yo quiero destacar, porque no solamente se trata de agradecer los servicios que han prestado a la nación, que son servicios muy importantes, sino también de destacar y agradecer el gesto por el cual dicen: no queremos entorpecer el trabajo del gobierno, no queremos ir en contra de los intereses de los peruanos. O no queremos seguir contribuyendo a que el presidente siga cayendo, porque son 4 meses de caída consecutivos. No tiene ninguna relación con la caída en las encuestas del presidente, una caída de la que podemos hablar en más detalle y que además no se ha anunciado hoy. Hace semanas que salen encuestas diciendo que hay un declive en la aprobación del presidente. Ya hay una tendencia. Y que es un declive absolutamente esperable. Es decir, hablamos, por ejemplo, hoy de que el presidente puede haber perdido 12 puntos en el último mes en una encuesta, pero entre septiembre y octubre del año pasado subió 16 puntos, a un nivel de aprobación de un pico que es inusual, que respondió a una circunstancia específica por el adecuado comportamiento del presidente para enfrentar unos temas cruciales para la ciudadanía, pero que todos sabíamos que iba a tener un declive en algún momento. La aprobación del presidente en este momento es mejor que la de todos los presidentes que hemos tenido recientemente en su primer año. Ninguno tiene el 44% de aprobación. Es un muy buen nivel de aprobación. Entonces, Carlos Brus y Edmer Trujillo no son más parte de su gabinete. Ambos han tenido el gesto, la generosidad, el desprendimiento de decir: no queremos ser un obstáculo para los objetivos que queremos alcanzar con el gobierno, con velocidad, con eficacia, y han dicho: creemos que lo conveniente políticamente es dar un paso al costado. He conversado con ellos larga, detalladamente, abiertamente, fraternalmente, y luego he conversado con el presidente y él se ha manifestado de acuerdo en aceptar sus renuncias. Han aceptado las renuncias. Ahora, hablemos del mensaje del presidente y esto de la popularidad de la que hemos estado hablando. Hay quienes han interpretado, desde Fuerza Popular lo han sentido así. Carlos Tubino ha dicho: el presidente
muestra que está preocupado porque sigue bajando en las encuestas, porque no nos puede hablar de esa manera. Sienten que el mensaje del presidente ha sido una nueva pechada al Congreso de la República. Como le surtió efecto, y esa es la interpretación que hacen, hace medio año, con todo el tema de la reforma, el referéndum, nuevamente quiere hacia las tribunas demostrar estoy pechando al Congreso. Yo creo que cualquier persona que haya escuchado el discurso y lo ponga en su debido contexto se dará cuenta de que el presidente está diciendo algo que ha dicho antes. Siguen pasando los días y no tenemos todos los avances que quisiéramos en la reforma de justicia. El presidente ha reconocido en el propio discurso que hay algunos avances, pero faltan otros. El presidente dice literalmente y en un tono absolutamente conciliador, trabajemos juntos, le dice al Congreso. Por supuesto, se puede sacar de contexto y decir que nos reclamen, que el tiempo ha seguido pasando, es una pechada. No es una pechada. Yo creo que se nota con claridad un presidente responsable que dice, por favor, ya estamos entregando la reforma política, que es absolutamente crucial, que puede cambiar la vida de los peruanos transformando la política. Tenemos que avanzar en ella, no dejemos que se retrase la reforma de justicia. El presidente tenía un discurso amplio, con muchos temas, y creo que enfocarse únicamente en una parte, sin reconocer que el presidente conciliadoramente dice trabajemos juntos, es distorsionar por sacar de contexto una de las partes del discurso. Daniel Salaverry, el presidente del Congreso, también ha hecho referencia al discurso del presidente y le ha respondido, yo vengo del norte y el presidente exige y dice que han pasado más de 200 días respecto a la reforma. Y le dice, bueno, ya pasaron 750 días desde que Trujillo se inundó por los Huaicos y hasta hoy no tenemos infraestructura para el encauzamiento de la quebrada de San Ildefonso. ¿Quién dice algo ahí? O sea, el presidente dice, yo me siento presionado, dice el presidente del Congreso, que se siente presionado por estas palabras del presidente Vizcarra. Creo que no hay ninguna presión. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente y lo debemos hacer. Y la reconstrucción está avanzando y hay temas que son las soluciones integrales. ¿No? La ejecución del 25% es bien lento y el 60% del presupuesto entiendo que está en manos del Ejecutivo en diferentes ministerios. Creo que decir a paso tortuga es no considerar lo que supone, o sea, podemos ver cómo fue la reconstrucción, por ejemplo, en Chile tras el terremoto y el tsunami, o cómo fue la reconstrucción en Japón, y seguramente habrá algunas diferencias, pero siempre hay una primera etapa donde tienes que trabajar expedientes técnicos, donde tienes que saber qué cosa vas a reconstruir. Y estamos en la etapa en la que hemos transferido la mayor cantidad de recursos, pero además hemos ejecutado. Cuando he visitado Piura y estamos, por ejemplo, en la zona de Curamori y reclaman que por qué no se han avanzado con las viviendas, el ministro Bruce ha conseguido destrabar una situación y hemos llegado por la avenida Progreso, una avenida absolutamente recuperada, y por otras avenidas hay avances. ¿Faltan cosas? Por supuesto que faltan, pero es un cronograma que implica que vamos a llegar al 21 con la reconstrucción terminada, y la quebrada San Ildefonso y otras quebradas son parte de lo que se llaman las soluciones integrales, aquellas que nos van a defender de que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Son obras grandes que tomarán tiempo y que no están fuera de calendario. Pues volviendo a lo otro, la reforma de justicia, así como la reforma política, necesitan del apoyo y del compromiso del Congreso. Siendo reformas propuestas por el Ejecutivo, necesitan de que trabajemos juntos. Y si mucho tiempo pasa, recordarlo no es una pechada. Y por supuesto, el Congreso tiene la libertad de recordarnos aquello en lo que considere que podemos estarnos tardando. Tenemos que trabajar juntos y ese es el mensaje del presidente. ¿Siente que ese es el espíritu en el Congreso de la República? Fuerza Popular ha hecho un relanzamiento de su partido, está con una vocación más conciliadora. ¿Lo siente así en la práctica? Creo que tenemos la oportunidad de demostrarlo y creo que en temas como la reforma política, que son cruciales, y la reforma de justicia, tenemos que demostrarlo. Hay avance, yo lo he reconocido además en mi discurso de investidura, hay avance, se ha avanzado con algunas normas, hay otras normas que ya están listas para entrar al Pleno y que ya podrían discutirse. Yo creo, conversé con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y me dijo que tenía toda la disposición. Tenemos que ver esa disposición materializada en la discusión en el Pleno. ¿Comparte la preocupación de Daniel Salaverry de que si la próxima mesa directiva vuelve a caer bajo el control de Fuerza Popular, se vayan nuevamente a encrispar los ánimos entre el Ejecutivo y el Congreso? Eso es lo que él ha dicho, que le preocuparía si es que Fuerza Popular vuelve a tomar el control de la mesa directiva. Bueno, él fue elegido presidente del Congreso con Fuerza Popular, luego se distanció. Tengo la sensación, por lo que conversamos en el Congreso en la investidura, por lo que se dijo, de que todos los que estamos involucrados en la política hemos llegado a la conclusión de que la confrontación que hubo en los primeros años no nos llevó a ningún lado positivo y de que los peruanos, y así reaccionaron ante el referéndum que propuso el presidente Vizcarra, no aprueban una actitud de confrontación. Sería un error gravísimo que volviéramos a ella, ¿no?
Un tema en el que parece que no se podría llegar a un acuerdo, espero que no, es el asunto de la currícula escolar y el enfoque de género. Flor Pablo va a tener que ir a explicar algo que no ocurrió durante su gestión porque acaba de empezar y un daño enorme a una política de Estado anunciada por el presidente Martín Vizcarra y impulsada por su gobierno. Creo que es muy importante que dejemos algunas cosas en claro. Es decir, la discusión que hay en este momento es una discusión que no tiene que ver con el enfoque de género. Es una discusión que viene de unos textos que vinculan a través de un link a un contenido. De acuerdo, que tiene que ver con educación sí sexual. Pero quienes están interesados en hablar de ideología de género y desvirtuar este enfoque que está impulsando el gobierno, lo están utilizando como caballito de batalla. Quienes estamos interesados en que haya una discusión clara con la verdad por delante y no confundir a la gente, tenemos que recalcar que aquí no hay ninguna discusión del enfoque de género del currículo educativo, que es parte de la política del gobierno. La palabra género crispa, la palabra género incomoda, sobre todo en algunos grupos en el Congreso. ¿Se ha evaluado la posibilidad de variar el nombre? Porque el fondo del asunto nos queda claro a todos. Yo soy la primera en reclamar igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, que hacia ahí vamos, ¿no es cierto? Pero... Bueno, en el lenguaje, cuando hablamos de número, hablamos de singular y de plural. Cuando hablamos de género, hablamos de masculino y femenino. La palabra es género. El fondo del asunto es igualdad de oportunidades. No podemos seguir educando a nuestras niñas como si tuvieran un futuro más restringido que los niños. Las niñas tienen que aprender desde muy pequeñas, y todos quienes las rodeamos. Y los niños también. Y los niños también. Sobre todo. Que tenemos derecho a soñar de la misma manera y a tener un futuro tan grande como los niños. Eso es algo contra lo que nadie puede estar en contra. Ese es el enfoque de género, de que las niñas tengan las mismas oportunidades, y no tiene nada que ver con lo que ocurrió en los textos, que es un tema de educación sexual. Que no tiene nada que ver con la igualdad de oportunidades para niñas y niños. Ahora, respecto de esto, ha habido contenidos en estos links que no son apropiados, que son inaceptables. La ministra Pablo ha tomado la decisión correcta. De hecho, esto se tiene que investigar. Ha anunciado que ya las personas que podrían resultar responsables han sido separadas. Y esto no se agota. Pero la ministra fue viceministra de Daniel Alfaro, entiendo, ¿no es cierto? No es así. Pero ha sido funcionaria del Ministerio de Educación en la gestión de Daniel Alfaro. Ella ha trabajado en Lugel, en Lima, pero no tiene ningún tipo de responsabilidad directa sobre esto. No le alcanza ninguna responsabilidad en el tema de la publicación de estos libros con este en absoluto. Okay. Y tenemos un problema que la ministra ha actuado rápida y adecuadamente en resolver. No solamente quiénes son las personas responsables, ha nombrado a una comisión de expertos en educación que van a trabajar junto con funcionarios del ministerio para revisar todo tipo de contenidos y garantizar, como corresponde, que estos contenidos de educación sexual sean los apropiados. Y eso es lo que va a ocurrir. Bueno, qué importante que lo diga, porque el tema de educación sexual no es que se va a erradicar de la currícula escolar. Hay que dar educación sexual apropiada según la edad y el grado. Exactamente. Eso tiene que ser así, y eso es lo que se va a hacer. Volvamos al mensaje del presidente, porque yo sentí efectivamente, usted había logrado algo muy importante en Las Bambas, desentrampó un asunto que parecía que no iba hacia ningún lado. Y el presidente, ¿usted siente que ponderó suficientemente el logro que había obtenido en este mensaje? Yo creo que el presidente toca diferentes temas. Y se diluyó el de Las Bambas. Recordemos algo, ¿no? Recordemos algo. Hemos venido trabajando en la reforma política. La reforma política es esencial. Tenemos que darnos el tiempo de discutirla, de difundirla, de que las personas puedan saber, especialmente los jóvenes en nuestro país, que nuestra vida puede transformarse si transformamos la política, a la que tanto nos quejamos. Presentamos la reforma política, pero hay dos noticias muy fuertes que suceden al mismo tiempo, porque así es la política. Hay la detención del expresidente Kuczynski. En España se decide que el ex juez Inostroza, el juez Inostroza, debe quedar en libertad, y porque así es la dinámica de las cosas, terminamos hablando de eso. El presidente decide que es bueno tener un discurso para destacarlo de la reforma política. Al hacerlo, decide que hay otras cosas que destacar. Es decir, por ejemplo, Las Bambas. Si como algunas personas, algunas voces han reclamado de que dónde está el imperio de la ley, que se ha debido actuar con la fuerza, con mano firme, que es algo muy fácil de decir y que es algo que hay que pensar con mucho cuidado. No queremos nuevas muertes por conflictos sociales como ha ocurrido en el pasado, también en la zona y en otras zonas del país. Hemos resuelto adecuadamente los de Las Bambas por el diálogo de la manera más efectiva y firme. Si es que hubiera habido algún fallecido, la noticia hoy sería lo tremendo que fue
y le habríamos dado una cobertura que no le estamos dando a la importancia que tiene las Pero Bambas. el mensaje tampoco recogió, así, dándole la importancia Yo creo que, a la gestión realizada. Y sin embargo, el mensaje recoge, es decir, si por ejemplo hubieran salido las cifras sobre pobreza y la pobreza hubiera aumentado, tendríamos una noticia terrible que lamentar, estaríamos todos discutiendo, habría que buscar ministros que tengan que renunciar, y sin embargo hemos retomado el crecimiento, hemos retomado la reducción de la pobreza. Si la pobreza había aumentado 1 punto el año previo, ha decrecido 1.2. Estamos hablando de 380.000 personas que han salido de la pobreza. Esa es una noticia muy importante. El presidente también la mencionó. Mencionó varios temas. Yo creo que también mencionó lo de las Bambas. Y es importante que la ciudadanía sepa, estamos trabajando en la dirección correcta. Somos un equipo, yo no he trabajado personalmente nomás, somos un equipo que ha conseguido que una crisis muy delicada, que venía avanzada por mucho tiempo, que se complicó adicionalmente, se solucionara de manera inteligente, firme, a través del diálogo y que hoy está encauzada. ¿Han entendido los presidentes de las comunidades y los propios comuneros que el tema de los Chávez Sotelo, que sigue como una especie de piedra en el zapato ahí, no depende del Ejecutivo? Es difícil a veces separar el Estado. El Estado se ve como una sola cosa. Hemos conversado insistentemente, tanto en nuestras 2 reuniones en la conferencia episcopal como en el propio Chalhuahuacho, con un estadio lleno de comuneros de diferentes comunidades, para explicar que el Estado es como si fuera 3 hermanos independientes, ¿no? Está la hermana justicia, está el hermano Congreso y está el hermano Ejecutivo. Y ninguno le puede decir al otro lo que hacer. Y creo que se entiende. De todas maneras sienten una molestia, pero creo que ha ido calando el mensaje. En esta reunión en Cotabambas, por ejemplo, es de toda la provincia de Cotabambas. Claro, ya no solamente son los reclamos respecto al corredor minero, sino son reclamos de sensación de abandono de las comunidades alrededor. Exactamente, de oportunidades de desarrollo. Y esa es la conversación que se ha encaminado. Es mucho más que resolver el problema de la minera con Fuerabamba. ¿No? 1% era del lo PBI, lo álgido, pero lo que estamos atendiendo es algo mucho más importante y más grande, y se ha creado el espacio de diálogo para atenderlo. ¿Ya tiene candidatos, nombres para los reemplazantes de Edmer Trujillo y Carlos Brus? En los próximos días lo vamos a anunciar, estamos evaluando posibilidades. Esto ha sido una evaluación política con los ministros de manera abierta, de manera generosa. Son 2 ministros que han dado mucho por el país en diferentes carteras, en diferentes oportunidades, y yo lamento que no podemos contar con sus servicios en adelante, pero estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con el presidente y con ellos en que por el bien del país, que es lo que nos compromete a todos, lo mejor políticamente en este momento era que dieran un paso al costado. Le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros, Premier. Muchísimo gusto. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar con un personaje que a mí me encanta, que tuvo su momento polémico en la televisión, por cierto, anduvo peleándose por ahí con Laura Bozzo, hace mea culpa, y recuerda sus inicios aquí, en esta casa, en ATV, en telenovelas que marcaron época, los de arriba y los de abajo y los unos y los otros. Salvador del Solar, por interno me decían. Salvador Solar, que claro, que es actor, pero el Premier. Carlos Carlín. Exactamente. ¿No es cierto?